Hoy día nos toca Éxodo 17. Vamos a seguir caminando con el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por el desierto. Y vamos a ver la provisión y la protección de Dios para Israel durante este trayecto por el desierto. Lo vamos a ir analizando nosotros a través que vamos conversando de este capítulo. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. La congregación de Israel alterca con Moisés. El título. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Acuérdense que partieron de donde estaban los palmeros y las fuentes de agua. Por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Repdim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hicisteis huir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Este es, ¿no es cierto?, lo que Moisés, lo que Moisés piensa que le va a suceder si Dios no le responde su clamor. Pero vemos que Dios está con el pueblo de Israel, como está con todos sus hijos, hermanos. El pueblo de Israel marchó conforme, ¿no es cierto?, a lo dispuesto por Dios. Moisés guió al pueblo de acuerdo a las instrucciones que Dios le daba, ¿no es cierto? Pero siguiendo la columna de nube y de fuego, que eran las instrucciones que tenían. Sin embargo, no había agua para beber. Estaban a lo que Dios les diera. Pero era un momento difícil para ellos. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos soportar el hambre más que la sed, ¿ya? La sed es el apetito más ávido, es la necesidad más grande que tenemos los seres humanos, más que el alimento muchas veces, ¿no es cierto? Lo necesitamos a veces más que el pan, el agua. Sobre matarnos de sed y a nuestro ganado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, como el pueblo de Israel, la mayoría, ¿no es cierto?, eran ganaderos y se preocupaban también por la vida y la suerte de su ganado. Y por eso le decía: nos quieren matar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado de sed, ¿ya? Nos has traído a este desierto para que muramos. Entonces, en Números 33, 33, 12 al 14 dice: y partidos del desierto de Sin asentaron en Dosca, y partidos de Dosca asentaron en Aluz, y partidos de Aluz asentaron en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Aquí es donde el pueblo está reclamando por esta agua. Se dice que cuando los israelitas partieron, acamparon en Dosca, ¿ya?, y después en Aluz, y después llegaron a Refidim. Por lo tanto, aquí se omiten dos estaciones, ¿ya? Seguramente no tuvieron ninguna importancia esas dos estaciones, ¿cierto? No tenían ninguna relevancia. Y el pueblo, ¿no es cierto?, le reclamaba a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un problema real, pues, hermano. Si la sed es terrible, y también para su ganado. No había agua para que el pueblo bebiese. Este era un problema, no era un problema imaginario del pueblo de Israel, era un problema real, ¿ah? Era un problema de preocupación también para Moisés, pero el pueblo altercaba con Moisés. No respondieron con acciones o pensamientos espirituales, sino que solamente atacando a Moisés. Moisés le dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Si sabían ellos que Jehová siempre le está
respondiendo por lo que las necesidades que ellos tienen. Pero el pueblo enfocaba su queja contra Moisés. Pero Moisés, ¿qué hacía? Extendía este problema a Jehová, a Dios. Él le clamaba a Dios por estos problemas que tenía el pueblo de Israel. A veces cuando tenemos algún problema es mucho más fácil culpar a alguien que pensar en el problema de manera cuidadosa y espiritual, hermano. En esta situación Israel podría haber pensado que estamos en un desierto, no es de extrañar que no haya mucha agua, ¿cierto? Necesitamos mirar a Dios para satisfacer nuestra necesidad. En cambio, culparon a Moisés y no hicieron nada para solucionar el problema, sino que todos tenían que solucionárselo Moisés. Entonces, ¿qué hace Moisés? Clama a Jehová. La falta de agua no era culpa de Moisés. Sin embargo, como líder de Israel tenía que guiarlo a la respuesta y clamar al Señor en la manera correcta y llevarlo a la solución. Moisés, ¿no es cierto?, sabía que el pueblo era injusto con él. ¿Qué haré, decía Moisés, con este pueblo? Muchas veces lo dijo. De aquí a un poco me apedrearán, pero él aún debía de dirigirlo a pesar de la presión de un injustificado. E hizo lo correcto, ¿no es cierto? Moisés se dirigía a Jehová, le clamaba a Dios para que le solucionara los problemas del pueblo de Israel. Las características de Moisés, ¿no es cierto?, eran eso, eran características dignamente, ¿no es cierto? Moisés llevaba las dificultades al Señor. En el versículo 5 y 6, Dios le va a decir a Moisés, ¿no es cierto?, cómo proveerle agua al pueblo. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Desde los zapatos. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. ¿Qué no? ¿Se acuerdan qué río golpeó Moisés con la vara? En los principios de estos estudios, golpeó el río Nilo y el agua se convirtió en sangre. Entonces, a Moisés, ¿qué es lo que hace esta instrucción de que el Señor le dice que tomes la vara con la que golpeó el río? Le da una seguridad, ¿ya? Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. ¿Ya? Dios, Jehová, le dice a Moisés que él estará sobre la peña en Oreb. Y golpearán la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, para que los ancianos de Israel se dieran cuenta, ¿no es cierto?, de que Jehová estaba con ellos y que no los iba a abandonar. Dios dirigió a Moisés a pasar delante del pueblo, a traer a los ancianos para que vieran lo que iba a suceder. Usar lo que Dios había usado antes, que era lo que le daba más confianza, ¿no es cierto? Esto le dio confianza a Moisés porque antes había visto a Dios usar esa misma vara, ¿ya? Golpeando el río, convirtiéndolo en sangre, ¿no es cierto?, delante del faraón, convirtiéndolo en serpiente, y tantas señales que hizo Moisés con eso. O sea, Dios, mediante Moisés, con esa vara. Moisés no podía levantar esa vara sin recordar el poder de Dios. La confianza que recibió al levantar la vara fue la confianza en Dios, no en sí mismo, porque Moisés no confiaba en sí mismo porque él reconocía su debilidad y su humanidad. Y aquí le dice Dios, yo estaré delante de ti. Uno de los grandes temas de este viaje de Egipto a Canaán era que Dios estaba con ellos, hermano. Dios nunca lo abandonó, nunca abandonó a su pueblo primogénito. Él estaba con ellos en cada paso del camino. Y aquí otra vez mostraría su presencia a Moisés y al pueblo de Israel. Si Dios no hubiera estado sobre la roca, en vano la habría golpeado Moisés. Deben usarse medios, pero solo dependen de Dios para el éxito.
Hay muchas veces que nosotros tenemos medios, pero si no tenemos a Dios, a lo mejor fracasamos. Pero cuando Dios está con nosotros, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros emprendamos, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a respaldar. Pero para eso tenemos que tener la fe y la confianza en Él. Aquí el pueblo de Israel estaba falto de fe, ¿ya? Ellos que en todo culpaban a Moisés, que era el que los guiaba, y a su ayudante Aarón, que era su hermano. ¿No es cierto? Fue un milagro extraordinario el que hizo Moisés, ¿ya? Se le ordenó a Moisés la presencia del Señor que golpeara la peña con su vara y brotaría agua para saciar la sed del pueblo de Dios, ¿ya? Sabían que el agua normalmente no provenía de las rocas de esa manera. Este fue un milagro generoso de Dios para el pueblo de Israel, como todo lo que hizo en el caminar de este pueblo. Aquí de nuevo aparece la paciencia divina, porque Dios soporta las murmuraciones, soporta los reclamos, ¿no es cierto? Y no les responde con castigo, sino que les responde con bendiciones, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Dios les responde dándoles nuevamente el agua, lo que ellos necesitaban. Y esa agua emanó de la roca. En 1 Corintios 10:4, para los que anotan, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿ya? Si ven 1 Corintios 10:4, van a ver qué es lo que dice, lo que yo les acabo de decir. Pablo escribió sobre Israel en Éxodo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. No sabemos si esta peña seguía tal como la describió Pablo, pero sí sabemos que cuando Jesús fue golpeado, ¿cierto?, el agua viva fluyó para que todos la recibieran. Aquí es un tipo de Cristo azotado, este golpe de la vara, ¿no es cierto?, en esta roca. La roca es Cristo, ¿ya? Azotado, herido de Dios y abatido. Así lo tuvimos nosotros. Está en Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿ya? En 1 Corintios 10:4 y en Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús fue golpeado con la vara de Moisés, la maldición de la ley, y de él fluyó agua para satisfacer la sed espiritual, como dice el viejo himno. Deja que el agua y la sangre, la cual fluye de tu costado, sea del pecado una doble cura. Sálvame de su ira y poder. Del versículo 7, Mira, una. ¿alguna pregunta? En el versículo, Moisés nombra el lugar como una reprensión para los hijos de Israel. Y llama el nombre de aquel lugar Masash y Maribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Ellos dudaban que Jehová estaba con ellos, que estaba, que los guiaba y que los estaba asistiendo. Y llamó el nombre del lugar, Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y el agua salió de la peña. Este fue un gran milagro de provisión de Dios, y fue una reprensión para el incrédulo y rebelde Israel, porque Israel fue incrédulo, rebelde,
falto de fe, ¿no es cierto? Sabemos que exactamente como Dios proveyó de agua de la peña, quizás había un manantial artesiano de Dios total cuando Moisés golpeó la roca. Y este fue un milagro único, hermano. Los científicos, los estudiosos pueden decir muchas cosas, que puede haber existido en esa roca en ese momento, que podía haber un manantial oculto que al golpearla, ¿no es cierto?, brotó el agua, pero no, el milagro lo hizo Dios para su pueblo de Israel. Y Moisés le puso a ese lugar Masás y Mariba. Dios recordó la manera en que Israel lo probó en Masás y Mariba, recordándolo en varios pasajes. Yo les voy a dar algunos. Por ejemplo, Deuteronomio 6:16 dice así: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. O sea, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, en este lugar donde Dios les dio de beber agua de la roca. ¿Ya? No lo tentaréis a Jehová. En Deuteronomio 9:22. También en Tavera, en Masás y en Kibrot Ataaba provocaste a ira a Jehová. Está recordando todos los lugares donde el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, provocó a ira a Jehová. ¿Ya? Deuteronomio 33:8. A Leví dijo tú, Tumim y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. ¿Ya? A Leví dijo Tumim y Turim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Esa era la duda que tenía el pueblo de Israel viendo todas las maravillas que Jehová estaba haciendo por ellos. Esta actitud entre los israelitas fue un gran pecado. En tiempo de dificultad, los hijos de Israel, directa o indirectamente, duraron de la presencia amorosa y el cuidado de Dios entre ellos, viéndolo, palpándolo con el maná del cielo, con el agua que brotaba de la roca, con la nube que los cubría en el día, con la luz que los iluminaba en la noche, y dudaban, ¿no es cierto?, de que Dios estuviera con ellos. Más tarde, cuando Israel recordaba la provisión de Dios en el desierto en la fiesta de los tabernáculos, tenía una ceremonia específica en la que recordaba este milagro del agua de una roca. En ese contexto exacto, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. En Juan 37:38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva de la cual Jesús habló es el Espíritu Santo, hermano. No es menos milagroso para Dios sacar el amor y el poder del Espíritu Santo de nuestros corazones que sacar agua de una roca. Nuestros corazones pueden ser igual de duros que una roca o más duros. Podemos ser más duros que una roca. Pero Dios, ¿no es cierto?, nos entrega esta bendición que es su Espíritu Santo. Perdón. En el versículo 8-9 vemos que Amalek, ¿no es cierto?, ataca al pueblo de Israel. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel
en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la subcumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. ¿Ya? Porque este Amalek, ¿no es cierto?, le salió al encuentro al pueblo de Israel, lo atacó. Y Moisés le dice, ¿no es cierto?, que al día siguiente se iba a poner sobre el monte, ¿no es cierto?, en lo más alto, con la vara de Dios en su mano. Entonces Amalek peleó contra el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Este fue un ataque no provocado por los amalecitas contra Israel. Este fue el ataque en respuesta. Moisés llamó a Josué a que dirigiera el ejército de Israel en la batalla para defender la nación en contra del ataque de Amalek. Amalek era nieto de Saúl, y aunque era similar a Israel, demostró ser su enemigo más empedernido, como muestra la historia posterior. Existe toda posibilidad de que hubiera sabido acerca de la promesa de la tierra de Canaán, que se le había dado al hermano gemelo de Saúl, Jacob. Por lo tanto, no debería haber sentido ninguna amenaza por sus intereses en el Negev. Si esta promesa hubiera sido recordada y tomada en serio, como muchos otros nómadas, ¿no es cierto?, se extendieron por un área amplia, descrita vagamente como Negev, tierra del sur. Esto está en Números 13:29. Amalek habita en Negev, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El método de ataque utilizado por Amalek era despiadado, ¿cierto? Deuteronomio 25, 17 y 18 lo describe. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek desbarató la retaguardia, la parte de atrás donde iban los ancianos, la gente cansada, las mujeres seguramente. Ahí es donde atacó Amalek al pueblo de Israel. De la manera más traicionera y vil, porque vinieron por la parte trasera del campamento, no de frente. El bagaje sin duda era el objeto de su avaricia. Ellos querían atacar las provisiones que llevaba Israel, ¿ah? Quitarle lo que llevaban, seguramente el oro, las joyas que habían sacado de Egipto, ¿no es cierto? Eso es lo que quería Amalek, hacerse de eso, de ese botín. ¿Y qué hizo Moisés? ¿No es cierto? Mandó, ¿no es cierto?, a que fuera a luchar contra este pueblo, contra estos agresores, y le dice que él va a estar en el collado más alto con la vara, ¿no es cierto?, de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Aprender a confiar en Dios. En su primer movimiento, Dios los condujo de tal manera que evitaría la posibilidad de una guerra. Por eso no los llevó por un camino que era el camino comercial en el desierto, donde habría sido fácil proveerlos de alimentos, de agua y de lo que necesitaran. Los llevó por otro camino para que no vieran las guerras, para que no se arrepintieran y volvieran a Egipto. Ellos no vieron esa guerra. Ahora estaban involucrados en la guerra con Amalek, ¿no es cierto? La vara de Dios en mi mano. La escritura le llaman este grueso bastón que usaban, ¿no es cierto?, antiguamente. La vara de Moisés, la vara de Dios, era la combinación de instrumento humano y del poder divino.
Así estaba considerada por Moisés. En el versículo 10 a 11 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado del cerro, ¿no es cierto? Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba, mas cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek, o sea, ganaba Amalek. E hizo Josué, como le dijo Moisés. Este es el primer pasaje que menciona a Josué. Lo encontramos haciendo lo que hacía hasta el tiempo en que Moisés salió de la escena. Josué servía al Señor y a Moisés fielmente. Es bueno recordar que el nombre de Jesús es simplemente la forma griega de pronunciar el nombre que Josué. Es el mismo nombre. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado con Moisés, subieron al cerro. Y ellos hicieron esto para poder ver y para poder ser vistos y para poder orar. Aarón era el hermano de Moisés y algunos piensan que Hur era su cuñado. Está claro, no lo dice la escritura. Y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos, Israel ganaba. Cuando Moisés bajaba las manos, Israel perdía la batalla. Entonces Moisés apoyó en la batalla detrás de la escena ocupado en oración. El destino de Israel en la batalla dependía de la intersección de Moisés, debido a que cuando él oraba, Israel ganaba. Y cuando paraba de orar, ganaba Amalek. Alzaba Moisés las manos. Esta frase describe la postura israelita de oración. Incluye incluso como algunas personas hoy pueden inclinar la cabeza o cruzar las manos. Moisés tuvo que orar y tuvo que seguir orando. Tanto los verbos sostener como bajar son instruidos por el perfecto. La acción continua o frecuente se denota claramente. Este asombroso pasaje nos muestra que la vida o muerte de Israel dependía de las oraciones de un hombre. Moisés oró como nosotros deberíamos orar en pasión, creyendo que la vida y la muerte quizás eternamente dependían de la oración. Puede ser difícil reconciliar esto con saber que Dios tiene un plan predeterminado, pero Dios no quería que Moisés se preocupara por ello. Él debía de orar como si en realidad importara. El hecho de que no podamos entender cómo nuestras oraciones encajan con el plan preordenado de Dios nunca significa que debemos dejar de creer que la oración es importante, hermano. Nunca debemos pensar que la oración nuestra no es importante. En su juventud, Moisés pensaba que la única manera de ganar una batalla era peleando. Entonces, ahora Moisés dejó que Josué peleara, mientras él hacía el trabajo más importante, orar por la victoria. Vemos cómo Dios sigue acompañando al pueblo de Israel, cómo Moisés sigue intercediendo por el pueblo de Israel en oración, cómo cuando Moisés subía los brazos al pueblo y vencía, y cómo cuando se le caían los brazos, ¿no es cierto?, el pueblo perdía. En el versículo 12-13 dice, las manos de Moisés son fortalecidas en oración. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y José deslizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ya Josué venció a Amalek, pero mientras Moisés tuvo las manos en alto. Las manos de Moisés se cansaban, el trabajo de apoyar la batalla en oración
¿no es cierto? Permanentemente con las manos en alto. Podríamos pensar que luchar es un trabajo duro y orar es el trabajo fácil, pero la verdadera oración es un trabajo duro, hermano. La oración en ocasiones es fácil y llevadera, en otras ocasiones, ¿no es cierto? Como en este caso de Moisés, fue un trabajo duro porque oraba con las manos en alto, no como nosotros, ¿cierto? La oración en ocasiones es fácil, pero para Moisés no fue fácil. Del 14 al 16 del versículo, dice: Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Escribe esto para memoria en un libro. Observa que hay 5 lugares en el Pentateuco donde Moisés escribió algo. O sea, Pentateuco, los primeros 5 libros, de la Biblia. En Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de la memoria de Amalek de debajo del cielo. En Éxodo 24, del 4 al 7. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hacemos mucho tiempo, ¿cierto? 1500 años antes de la época de Moisés, demostraron los hombres que habían estado escribiendo: raeré de la tierra, ¿no es cierto?, todo recuerdo de Amalek por haber luchado contra Israel, por haber atacado a Israel. Vemos, hermanos, a través de todos estos estudios que hemos hecho, desde Génesis, Éxodo, que es lo que me ha correspondido a mí, como Dios en todo momento ha estado con el pueblo de Israel, como Dios cuida a sus hijos. Estuvo con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y estuvo, ¿no es cierto?, esclavo, Dios estuvo con ellos, estuvo dándoles la fuerza, ¿no es cierto?, para que soportaran la esclavitud. Pero también cuando los quiso sacar, también Dios los protegió, ¿ya? Vemos que la Pascua, ¿no es cierto?, que celebran los judíos, esto fue cuando Dios hizo que mataran los corderos y marcaran los dinteles de las puertas, cuando pasara el ángel de la muerte, para que murieran todos los primogénitos. Siempre Dios ha estado con el pueblo de Israel. Siempre Dios está con sus hijos, hermanos. Y no se olviden de eso. Dios está con sus hijos. Nosotros creemos que estamos confiados en que somos hijos de Dios. Tenemos que tener la fe y la confianza de que Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Dios nos va a proteger siempre. Hermano, que Dios los bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera acotar algo? Hermano Rubio.